Gracia y paz, Dios los bendiga grandemente. En este video quiero tratar el tema de la evangelización. ¿Cómo podemos evangelizar efectivamente? Antes de entrar en materia como tal, tenemos que saber qué es evangelizar. La palabra evangelizar está formada por dos raíces griegas que literalmente se traduce como convertir en seguidores de la doctrina de Cristo. Y aquí también parte otro punto muy importante, así como la definición nos lo arroja: convertir en seguidores de la doctrina de Cristo. Yo no puedo convertir a una persona al evangelio si yo no conozco plenamente ese mensaje. Por ello, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar siempre preparados. Aquí ocupamos una labor de diligencia, una labor de preparación del estudio del mensaje del Evangelio. Y el Evangelio no meramente implica la muerte y la resurrección de Jesucristo, sino todo el consejo de Dios, porque en la medida que tú empiezas a predicar, casi siempre las personas tienen preguntas, tienen dudas, e inclusive muchas de las veces se abren hasta debate. Es por ello que tenemos que tener en cuenta este elemento de la preparación, porque evangelizar, recordemos, el término significa convertir en seguidores de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, también tenemos que olvidarnos de todo tipo de clichés, de todo tipo de frases previamente concebidas o arraigadas, aún dentro de los evangélicos, porque muchas veces evangelizamos con frases como: Dios te quiere hacer feliz, Dios te quiere hacer rico, pare de sufrir, Dios te quiere sanar y aliviar todos tus males. Ese tipo de frases, aparte de que carecen de contenido bíblico, muchas de las veces sí tienen alguna efectividad, pero no producen nuevos nacimientos, no producen vidas piadosas, y eso ha traído como resultado iglesias abarrotadas, llenas, pero de personas no regeneradas ni nacidas de nuevo. Por eso, como bien dice la definición, convertir en la doctrina de Cristo, no mi doctrina, no mis ideas, no mis clichés. Por ello tenemos que hacer a un lado todos estos tipos de fórmulas ya establecidas, porque eso, aparte de que no es eficaz desde el punto de vista bíblico, puede generarnos muchos problemas y se arraigan ese tipo de mentalidades, lo cual son antibíblicas y están carentes de un verdadero sentido del Evangelio. Otro aspecto que es muy importante es la oración. Creo que no hay mayor peso que la oración en todas las áreas de la vida cristiana, pero efectivamente más cuando se trata de evangelizar. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3, cuando estaba encarcelado. Dijo: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia, orando también al mismo tiempo para mostrarnos, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermenéuticamente hablando, se refiere a que Pablo obviamente estaba encarcelado y pedía la oración para que se abriera esa puerta para seguir predicando el Evangelio. Pero también tiene muchas aplicaciones. También tiene que ver que la oración es un papel muy importante en la vida cristiana cuando evangelizamos. Oramos para que Dios también abra puertas, para que Dios nos diga a dónde ir, porque recordemos el caso del libro de los Hechos, donde los discípulos iban a algún lugar, pero el Espíritu no los dejó. Hechos 16:6 dice: y atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Muchas veces el Señor tiene otra perspectiva que no es la de nosotros. Nos manda a otra circunstancia que no es la que nosotros queremos. Muchas veces queremos que se convierta una persona, pero Dios tiene una misión especial para ti y para mí. Y quizás muchas de las veces a donde hemos ido no sea la voluntad de Dios. Pero ¿por qué somos dados a cometer ese tipo de errores? Porque no oramos previamente ni tenemos
esa comunión plena para discernir cuál es el camino que debemos tomar. Es por ello que yo aquí digo que la oración juega un papel muy importante a la hora de evangelizar, porque no se trata de convertir la persona que yo quiera, sino la persona que Dios ya de antemano conoce y tiene un mensaje para él. Recordemos también como Pedro, cuando el Señor le dijo que fuera y le predicara a Cornelio. Muchas veces el Señor nos mueve, pero ¿cómo va a pasar esto? En la medida que estemos orando y que estemos deseosos, así como Pablo, de que siga avanzando el Evangelio. Muchas veces no somos movidos a esto porque, en primera, no tenemos un deseo. Es triste, pero no hay un deseo. Pero si eres un cristiano nacido de nuevo, ese gran mandamiento de Mateo que el Señor Jesucristo nos ha dado de ir y predicar el Evangelio de todas las naciones tiene que estar en todos, aunque no seas evangelista, aunque no seas televangelista, aunque no tengas un canal de YouTube, aunque no tengas una página en internet, tienes que tener un deseo de compartir tu fe a otros. Eso fue lo que caracterizó a la iglesia de la época dorada, los primeros siglos. Predicaban incesantemente la palabra y eso era para todos, pero ya estamos en una apatía. Por eso muchas de las veces no somos movidos con el correcto sentir que deberíamos movernos. Otro aspecto muy importante ya son los prácticos. Esto es lo previo antes a evangelizar. Tenemos que primeramente conocer bien la doctrina, el evangelio, y orar. Eso es antes de salir a las calles, antes de ir y predicarle aún a nuestros familiares cercanos. Lo que juega un papel muy importante antes de la práctica como tal es la preparación, el estudio de la palabra y la oración. Ahora sí, en los aspectos prácticos, ¿qué encontramos? Cuando vayamos a predicar, como anteriormente lo dije, tenemos que olvidar todos los clichés. Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere sanar y limpiar de todos tus males, aunque muchas veces digamos que Dios sí lo hace, pero no es una ley. Por ello tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque si Dios no lo sana, esa persona no va a querer nada con Dios. El aspecto con el cual debemos iniciar es que todas las personas somos pecadores. Tienes que tener una buena información respecto a la doctrina del pecado, que todos somos pecadores, así como lo dice David en el Salmo 51, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me conoció mi madre. Tenemos que darnos cuenta que todos somos pecadores y para ello tienes que hacérselo saber a la persona. Muchas de las veces, como no partimos desde este punto, la persona no desea el evangelio porque no se da cuenta que está en pecado, no se da cuenta que está destituida del reino de Dios, así como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Tienes que saber, y tenemos que saber nosotros los evangelistas, que las personas tienen que entender realmente cuál es su condición seria delante de Dios, que están en pecado. Romanos también nos dice que la paga del pecado es muerte. Tienes que exponerlo, saber que es una persona pecadora y que necesita el favor de Dios. Así también nos dice Romanos 3, del 9 hasta el 20, y el versículo 20 nos dice algo muy importante en torno a la ley de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley juega un papel muy importante. No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás al Señor tu Dios. Cuando tú le haces estas preguntas a las personas que no conoces y le dices, ¿tú has pecado? Y si te dice que no, le muestras conforme a la Biblia de que sí ha pecado, para que se dé cuenta que está destituido de la gloria de Dios. Y es ahí donde entra el glorioso mensaje del Evangelio. La salvación por fe, donde entra la obra expiatoria de Cristo, que Cristo vino y murió por el pecador. Tenemos que entender que el Evangelio tiene dos noticias, porque el Evangelio es la buena noticia, como no se traduce, pero parte de una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Que vamos derechito al infierno, que somos pecadores y que la única vacuna es Jesucristo, el arrepentimiento y la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí es donde entra el Evangelio. Ahí es donde nosotros podemos aplicar la vacuna del Evangelio, pero antes tienes que preparar el terreno. Primeramente en la preparación, antes de salir a evangelizar, en el conocimiento. Estar siempre preparados, 1 Pedro 3:15, orar sin cesar para que Dios abra puerta y Dios convenzca a los pecadores.
que Dios redarguya al pecador y salir y predicar. También dice Pablo, ¿cómo creerán del nombre que no han escuchado? Que tiene que haber alguien que les predique la palabra de Dios, porque es la que produce la fe, es la que produce el querer como el hacer. Y es ahí donde predicamos el evangelio. Pero no olvidemos los otros elementos que también muchas veces son muy ignorados y por eso perdemos muchas cosas de vista a la hora de evangelizar. Espero estos pequeños tips te puedan ayudar y te puedan enriquecer este deseo de evangelizar, y mi deseo es que también tú tengas esa ferviente pasión por compartir la palabra de Dios a otros para que más vengan al conocimiento de Dios. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo en Cristo Jesús. Bendiciones.